en donde tenemos pues lo que conversamos en la primera sesión. Ya habíamos hablado inicialmente, o estábamos haciendo como un repaso muy preliminar sobre cómo es el proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que yo estoy observando? Aplico un estímulo que es una fuerza, que realmente después yo les aclaro que puede ser también un torque o un momento, a una pieza, puede ser una máquina, un eslabón, una pieza. Genera unos esfuerzos. Sabemos que esos esfuerzos están directamente, o el tipo de esfuerzos está directamente relacionado al tipo de carga, los partimos en dos, en axiales y cortantes. Identificamos axiales 2 cuando aplico una fuerza, cuando aplico un momento, y veníamos como conversando de lo que sucedía cuando estábamos trabajando con esfuerzos cortantes, que los podíamos tener por una fuerza o lo podemos tener por un momento torsor. Fue lo que conversamos ayer. Permítame yo cuadro acá. Entonces, hoy lo que yo quiero que estemos mirando, permítame yo miro, voy a abrir un parcial del semestre anterior, el que estábamos viendo en la clase de ayer, permítame yo lo ubico. No, esto es el de mecanismos, estoy en la carpeta que no es, perdón. Bien, es básicamente este tipo de ejercicio que vamos a estar abordando, entonces voy a copiar aquí el enunciado, lo que me piden, y lo trabajamos en el OneNote. Coloquémoslo sesión 2. Sesión 2, repaso, esfuerzos combinados. Listo. Vamos a entenderlo, vamos a analizarlo, vamos a ver muy bien qué es lo que está sucediendo, eso que está aplicando, qué tipo de esfuerzos va a generar en los puntos de interés que están marcados como A y B. Miren que acá inicialmente en este ejercicio nos dicen cuáles son los puntos. Analícelo en A y analícelo en B. El punto A está sobre el eje Z a determinada altura y el eje B está sobre el eje X a una altura Y2. Pero lo que yo pretendo acá, antes de que nos sesguemos a que tienen que ser siempre esos puntos, es simplemente a que cojamos la capacidad de entender que en función de los efectos que producen esas cargas, es decir, de esas deformaciones, o sea, yo aplico cargas, genero esfuerzos, esos esfuerzos generan unas deformaciones dentro del cuerpo que me llevan a mí a entender que hay unos puntos más críticos que otros. Y esa definición de puntos críticos básicamente es usted identificar de esos efectos de esfuerzos axiales o cortantes, que los partimos en dos categorías dependiendo del tipo de carga, cómo se relacionan entre ellos. Si son efectos que se suman o si son efectos que se restan. ¿Sí? Y pues lógicamente, ¿qué voy a preferir? Que se sumen. ¿Por qué? Pues porque aumenta el esfuerzo. Y si aumenta el esfuerzo, pues va a aumentar el estado de necesidad de un material que soporte ese esfuerzo y no pase el límite de fluencia. Quizás lo más importante acá. Entonces dice, la imagen muestra una herramienta para apretar un conjunto de pernos sometido a fuerzas en los puntos A y B. Entonces tenemos en este punto y en este punto. Aquí está aplicando unas fuerzas. Se espera que gracias a las fuerzas aplicadas, unidades en newtons, el material pueda sufrir deformaciones. Para las longitudes, unidades en milímetros y tamaño de la sección transversal, unidades en milímetros asignada, calcular. Básicamente, inventémoslo. Digamos que yo tengo una fuerza en esta dirección y que tengo una fuerza en esta dirección. Listo. Acá yo qué voy a hacer, pues muchachos, voy a colocar valores, ¿sí? Yo no sé, como no tengo el archivo donde está eso, venga, miremoslo si está y cogemos un valor para que entiendan pues cómo es que leen esos archivos.
Ustedes observan, yo envío esto al parcial, entonces yo estoy diciendo, vea, X1, X2, Y1, Y2 va a asumir unos valores. Ah, listo. En el punto A estoy aplicando fuerzas en X, en Y y en Z, y en el punto B estoy aplicando estas fuerzas. Entonces, voy a tomar estos datos de acá, de esta primera columna, y son los que voy a, y mire que me dan aquí las características del material. Veámoslo hasta ahí. Y vamos a resolver ese problema para esos datos que estoy entregando. Bien, entonces me dicen, X1, este de acá es 41 milímetros, todas las unidades son milímetros, X2 es 42, Y1, esta de acá vale 103, y Y2 vale 20. Después las fuerzas me dicen que hay una fuerza, tengo una fuerza en el punto A, o sea, acá, con componentes en la dirección X, Y, Z, entonces observo F1X negativo, entonces ubico el eje X, va a ir en esta dirección. F1X negativo de 1317 newtons, 17 newtons, un F1Y positivo, o sea, en esta dirección de 886 newtons, un F1Z negativo, este es Z positivo, entonces va hacia allá, de 837 newtons. Ahora miremos qué está pasando en el punto B, este de acá, en el punto B tengo una fuerza 2X aplicada en B de 331 positivo, o sea, acá. En Y es negativo, viene acá, de 1467. De 1467 y una en Z positiva, en esta dirección, de 1863. De 1863. Listo. Esa es la información que yo tengo. Observen que estamos haciendo lo que vimos en la primera diapositiva. Aplico unas cargas. En este caso son fuerzas, no tengo momentos ni torques aplicados directamente. Los aplico a una geometría y en función de esa geometría en determinados puntos de interés voy a querer saber cuáles son los esfuerzos que producen, cuántos son axiales y de qué tipo, cuántos son cortantes y de qué tipo. Listo, eso es lo que yo voy a querer como mirar ahí. Listo, me dice un conjunto de pernos sometido a fuerzas en los puntos A y B. Y vamos a analizar qué es lo que está pasando en esta sección transversal AB. Listo. Cuando yo hago eso, simplemente lo que me imagino es que voy a realizar un corte a través de esa sección transversal, que va a cortar esa sección transversal y que todo lo que está en términos de geometría y de fuerzas aplicadas lo va a llevar a ese punto y en ese punto eso se va a representar en esfuerzos y fuerzas aplicadas, perdón, en momentos que pueden ser momentos flectores o torsores y en fuerzas aplicadas. Listo, eso es lo que va a suceder. Entonces yo simplemente para poder hacer esto entonces hago ese corte que les estoy mencionando, dibujo el sistema de coordenadas para que me quede más o menos bien hecho. Este es Z, este es X, Y. Si intento dibujar esto, sería una sección transversal, como de esta forma. Sí, donde esta parte es la sección transversal de interés, vemos que es una tubería. Y en estos dos puntos de acá, que los voy a marcar en color púrpura, no, que resalte mejor, este amarillo. Perdón, yo.
y en este punto. Y en este punto voy a tener los puntos de interés que va a ser A y que va a ser B. Listo. Entonces ahorita el siguiente paso es mover esas fuerzas a esa sección transversal. Es muy simple el asunto, muchachos. O sea, es muy simple, es muy simple. Se va a decir que M es igual a R cruz F. Eso es lo que yo necesito hacer. ¿Cómo lo entiendo? Acordémonos cuando estábamos hablando por allá en mecanismos de los vectores posición, cuando estábamos en el centro de gravedad, que necesitamos trazar vectores posición a las fuerzas aplicadas en los nodos. Nosotros necesitábamos establecer componentes a donde está el punto de interés. Lo mismo voy a hacer acá. Yo voy a decir que voy a tener, o más bien digámoslo así, teoría de momentos. Voy a tener un primer vector R, que va a ser el vector que va a salir. Va a salir desde el punto hacia donde estoy, aplicando la primera fuerza. Y luego voy a requerir a ese vector sumarle este trayecto para poder llegar al punto B. Entonces, voy a hacer el primero, es algo que podríamos hacerlo casi que automático, montarlo, pero pues vamos montándolo paso a paso sin afán. Yo voy a decir que ese vector R va a ser. Con respecto a este punto, ¿cierto? Con respecto a este punto, hacia esta línea tengo Y1 que es 103. Como son milímetros, entonces voy a decir punto 103. ¿En qué dirección? En la dirección J. Listo. Llego a esta parte de acá, permítame, yo borro aquí este dibujo que no lo estaba dibujando bien. Realmente el punto hasta donde debe llegar es hasta acá. Y aquí se va a desplazar X1. X1 es 41 milímetros en la dirección X, más 0.041 en la dirección Y. Miren que ya no me desplazo en la dirección Z, entonces ya puedo cerrar acá. Producto cruz con el vector de fuerzas en ese punto. El vector de fuerzas en ese punto es menos 1317 en la dirección Y, más en la dirección J es 886, 886 en la dirección J, más en Z, que sería, ese es negativo, menos 837, menos 837, perdón muchachos, menos 1317, sí, menos 1837 en la dirección K. Copio básicamente este mismo y simplemente va a necesitar sumar X2. Entonces voy a decir que el siguiente vector va a ser punto 103 en J más punto 041 por X2, que es punto 042, me daría punto 083 en Y. Y va a ser producto cruz con el vector de fuerzas, que en este caso es 331 en Y, menos 1467 en J, y más 1863 en K. Listo. Verifiquemos, subo 103, que es en J, más, me muevo en la dirección X positiva, punto 041 en Y, producto cruz con vector de fuerzas, que es menos 1317, 886 y menos 837 en K. Vamos bien hasta ahí. El segundo vector de posición o de radios es punto 083 y fuerzas son positivo, negativo y positivo. Bien, acá pues a uno le enseñan, por lo menos la forma en que me enseñaron a mí, como yo me acuerdo que me enseñaron era decir I, J, K. Si yo cruzo en este sentido, siempre me va a dar positivo. O si yo cruzo en este negativo, en este sentido, me va a dar negativo. Listo.
Entonces ahí es usted empezar a jugar y simplemente voy a hacer como una posesión para que nos acordemos, pero mi interés no es saber si usted es capaz de solucionar ese producto cruz a mano. Eso es algo que se lo evaluaron ustedes por allá en, no sé, en los básicos. Que me interesa más que usted tenga como la idea cómo se hace, pero simplemente utilicemos herramientas, ¿sí? Utilicemos iLab, utilicemos, no sé, vamos y miramos en internet si hay un link que me resuelva eso online. Utilizar una herramienta, pues porque es algo que podemos hacer ahorita con esta cuestión de la educación virtual. Entonces, simplemente si yo cruzo el primero, si yo cruzo JI, yo voy a tener JI en esta dirección me va a dar K negativo, ¿cierto? JI y en esta dirección me da K negativo, pero con este menos por menos me daría más, me daría K positivo, ¿cierto? Ya vamos a mirar ahorita cómo solucionamos esto. Verifiquemos si encontramos, tengo aquí, Google, eh, producto cruz, mire, en Scilab me explican cómo hacerlo, nosotros ya lo hemos trabajado, lo hemos visto pues como en mecanismos un poquito, pero ahorita creo que hay unos que podemos utilizar online sin la necesidad de tener que instalado, sin necesidad de tener que tener instalado el software, ¿sí? Simplemente colocamos el vector que me interesa y me procede a calcular. Entonces vamos a hacer este primero, el primero es IJ, mire que me dicen que tengo que introducirlo en el orden IJK, IJK. Entonces primero sería 0.041, en J tendríamos 0.103, en K tendríamos 0, y el otro sería menos 1317,886 en J y menos 837 en K. Listo. Lo calculo. Me muestra la solución, los paso a pasos y al final cómo simplifica los valores. Listo. Simplemente hace la solución. Quizás lo que a mí me interesa es este resultado. Ese resultado, entonces, venga, yo lo copio aquí, control S. Si de pronto alguien también está solucionándolo en sus calculadoras y encuentra alguna diferencia, pues conversamos, muchachos, para mirar qué pasa. Listo. Me daría este y vamos a mirar el otro. Vamos a mirar este de acá. Listo. El otro vector es 0.083. Queda básicamente igual esta componente es igual, vamos a cambiar esta, estaba a 331. Esta es menos 1467 y esta es 1863. Listo. Aquí obtengo los resultados. Y ya simplemente lo que me queda por hacer es sumar estos dos de acá. Entonces voy a sumar esto. Estos dos los sumo y va a encontrar que para la primera va a ser 191.889 menos 86.211. Esto me daría en la primera, me daría 105.67, 105.67 en I. La otra me daría 34.317 menos 154.629. Me daría menos 120.31 menos 120.31 en J. Y la siguiente me daría 171.97 menos 16.12.
quizás en Scilab o pues no sé, hay otras maneras más rápidas de hacerlo. Aquí simplemente les quería mostrar un recurso que no los obliga a tener una máquina buena o el Scilab que ocupa espacio, no, simplemente van, lo consultan y de manera rápida obtienen el resultado. Esto que estamos encontrando acá es lo que nosotros entendemos como la sumatoria de momentos alrededor del punto de interés. Entonces, ¿el ejercicio en qué radica? El ejercicio radica en representar esto sobre esta geometría para después coger y mover las fuerzas resultantes a este punto. Entonces voy a decir, voy a coger todas las fuerzas que estén aplicadas en X, las voy a sumar y las voy a llevar a este punto. Todas las fuerzas en Y las voy a sumar y las voy a llevar a este punto. Y todas las fuerzas en Z las voy a sumar y las voy a llevar a este punto. Eso es lo que radica el ejercicio. Entonces hagamos esa primera parte, hagamos la parte de decir, bueno, vamos a coger ese vector de momentos y vamos a decir, es que esos momentos sobre estos ejes van a hacer esto y van a producir tales cosas. Entonces, pongámoslo por acá, pongámoslo aquí abajo. Listo. Entonces miren que me dicen que en la dirección X tengo 105.67, cojo el dedo gordo de la mano derecha, y giro en este sentido positivo, entonces me alineo con este, entonces yo sé que ese momento es positivo y es de 105.67 newton metro, listo. Lo voy a colocar aquí solo en uno, pero pues no voy a colocar más las unidades para no saturar mucho el dibujo. El siguiente es menos 120.31 en J, entonces cojo el dedo gordo, lo giro, sería en esta dirección, ¿cierto? Sería algo como así. Me daría 120.31. Y el otro sería 16.2 en K positivo, ¿cierto? En K positivo, entonces sería girando de esta forma. Sí, K positivo de 16.2. Listo. Hice la primera parte de la tarea. La tarea tiene dos puntos que hay que solucionar. Llevar o mirar esas fuerzas que momentos producen en la zona de interés, interpretarlos y luego mover las fuerzas. Movamos las fuerzas. Listo. Y con eso ya entramos a mirar en función de esos momentos que pueden ser flectores y cortantes, más esas fuerzas, qué tipo de fuerzas axiales y qué tipo de fuerzas cortantes se están produciendo. Entonces, aquí en la parte de las fuerzas, estas dos, voy a sumar estas dos. Esta con esta, voy a sumar esta con esta y voy a sumar esta con esta. Listo. Entonces, en esta primera suma, eso me da 900 menos 86. 20, 17 más 331, 986, nada menos 986. Después cogemos estas dos. 1400. ¿Es cuánto? Es 886 menos 1467 menos 581. Y finalmente cogemos estas dos y me dan 1026. Listo. Dibujémoslas. Utilicemos este color. En X es negativo, ¿cierto? Entonces va así. Es 986. En Y medio positivo, entonces en Y va hacia arriba. No se está muy grueso.
Es positiva y tiene un valor de 581. Y en Z también me dio positiva, o sea, dejémoslo acá positivo de esta forma. De 1026. Profe, ¿Te escucho? esa en Y da negativo. Sí, claro, tienes toda la razón. Daniela, ¿cierto? ¿Eres Daniela? No, profe Paula. Discúlpame, te confundí. Gracias, Paula. Este es negativo. Listo, va hacia abajo. Bien. Vamos entonces a mirar lo siguiente. Miren que necesitamos saber de esos momentos cuáles son torsores, cuáles son flectores y de las fuerzas saber cuáles producen tensión y cuáles van a generar esfuerzos cortantes. Vamos a empezar con los momentos. Y lo primero que yo necesito que pensemos es lo que les decía en un principio, torsión es intentar torcer un cuello. Es como el ejemplo más sencillo que podemos imaginarnos para poder identificar esto. Si nosotros miramos el momento aplicado en X, él no intenta hacer eso. Él realmente no está haciendo eso. Él lo que está intentando es realmente flectar. El ejemplo más sencillo, y permítame, yo traigo un borrador, es, aquí está. Es exactamente un borrador. Si yo al borrador le aplico un momento flector, se flecta, ¿cierto? Pero no estoy haciendo esto, que es lo que yo quiero hacer. Esto es torsión. Entonces yo identifico que los momentos que están actuando en X y en Z están generando flexión en diferentes planos y que el único que está generando torsión es el que está siendo aplicado sobre el eje Y. Entonces aquí yo llego y digo, este produce torsión. Y produce torsión en cualquier punto, en el punto A, en el punto B. Si yo continúo colocando puntos y llamo este de aquí el punto C y llamo este de acá el punto D, en cualquier punto sobre la sección transversal va a producir torsión, cualquiera. Entonces los siguientes, como lo habíamos dicho, este y este, van a generar flexión en diferentes planos. Son flexión en diferentes planos. Listo, flexión en diferentes planos. Vamos a mirar las fuerzas y las fuerzas. Y utilicemos este. Listo. Miren que la única fuerza que puede generar tracción o compresión es esta. Esa fuerza, al ser negativa, lo que quiere hacer es intentar aplastar ese pedacito de viga que tiene. Y que ahí es donde yo les digo a ustedes, estos son un diseño en el que esa altura restante, esta altura restante, esto, es Y1, perdón, Y2, y Y2 es 20 milímetros, 2 centímetros, decimos que eso está prácticamente empotrado, ¿cierto? El problema de que se pueda producir esas flexiones no se va a dar porque es un pedacito de viga muy, muy, muy pequeño. Si la longitud fuera mayor, si nosotros estuviéramos hablando de, no sé, Y2 vale 1 metro, ya es una cuestión, es una tubería larga que puede empezar a sufrir por pandeo. Entonces tenemos que esta de 581, perdón, control Z, este produce compresión en todos los puntos, en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D. Después nos queda por mirar
¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce esta fuerza y esta fuerza? Ya de antemano sabemos que esas fuerzas, tensión o compresión, no van a producir porque no son perpendiculares al plano de la sección que yo estoy analizando. No son perpendiculares, mire el plano de la sección es ese amarillo, y esas fuerzas son totalmente paralelas a ese plano. La única que es vertical es la de 581, y como es negativa, pues va a intentar aplastarlo. Las otras tenemos que acordarnos que van a generar, o lo que vimos pues de una manera muy gráfica y sencilla en la clase de ayer del ejemplo de pasadores con cortante doble, es lo básico pues que uno empieza a mirar por allá en resistencia de materiales. Identificamos que esas dos fuerzas producen cortante. Ah, listo, entonces está en esa categoría de esfuerzos cortantes producidos por fuerzas. Pero la pregunta interesante es saber, o las dos preguntas interesantes es saber, ¿cortante en qué puntos? ¿Cierto? ¿En el punto A o en el punto B? La fuerza de 1026 genera cortante en A o genera cortante en B. La fuerza de 986, ¿en dónde genera cortante? ¿En A o en B? Y la segunda pregunta que tengo que responderme es, ¿cómo interactúa el efecto en deformación de esa fuerza cortante, de ese esfuerzo cortante producido por esa fuerza, con respecto a lo que está produciendo el esfuerzo cortante producido por el torque? Porque mire que el torque está también generando un esfuerzo cortante sobre ese punto de interés, sea el que sea en donde la fuerza esté generando ese cortante. Vamos a entrar a analizar esas partes ya de manera más concreta. Lo voy a poner aquí, que este produce cortante y este produce cortante. Bien, vamos a entrar a analizar el punto A. Listo. Vamos a entrar a analizar el punto A. Y vamos a analizarlo de la siguiente forma. Vamos a decir que en el punto A yo voy a asumir de entrada que voy a tener esfuerzos axiales. Un momentico, yo bajo esto que pronto no me va a alcanzar. Yo voy a asumir que voy a tener esfuerzos axiales. Voy a asumir, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que tenga, puede ser que no genere, no lo sé. Esfuerzos axiales por fuerzas y esfuerzos axiales por momento. Listo. También voy a asumir que voy a tener cortantes y que esos cortantes van a venir o se van a generar o se van a producir de dos formas. Un cortante, mire que acá no me estoy preguntando ni me estoy interesando en lo que uno ve por allá en mecánica de materiales, eso lo podemos evaluar ahorita, que si es un XY, que si es un YZ, yo no estoy pensando en eso ahorita, eso lo entramos ahorita a analizar en cada punto. Lo que quiero es que tengamos es como clara la imagen general de lo que yo necesito pensar, que me puedo encontrar, para cuando ya entre en el detalle, decir, ah, esta parte vale 0 o esto viene en esta dirección, ya entrar a definir. Por ahora es tener claro el panorama global de lo que yo tengo que hacer. Entonces voy a tener un tau XY por torque, por un torque que estoy aplicando, y voy a tener un tau por una fuerza. Eso es lo que me va a pasar, eso es quizás con lo que yo me voy a encontrar. Y hagámoslo de una vez de esta forma. Pensemos que es como una matriz, digamos aquí, punto de interés, digámoslo así. Opa. Y aquí va a tener el punto A y aquí va a tener el punto B. Miren que es muy sencillo porque, bueno, fuerza, ¿qué esfuerzo es producido? ¿Qué esfuerzo axial es producido por una fuerza? Ah, el de 581. Listo. ¿Y qué hace? Compresión en todos. Ah, bueno, menos 581
sobre el área. Acordémonos que ese esfuerzo axial por fuerza, lo vimos ayer, lo va a repasar acá, que no la vayan a embarrar, es la fuerza que está siendo aplicada en la dirección axial sobre el área de la sección transversal, que al ser este caso pues una sección hueca o una tubería es el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Solo calculamos ahorita pues como en detalle. Ahorita me interesa es que identifiquemos qué actúa en qué puntos. Y lo mismo aquí, menos 581 en A. Y hagamos una cosa, muchachos, vamos a ser más ambiciosos, 10:49, vamos hasta las 11:30, sí. Vamos a ser más ambiciosos, ampliemos el estudio. No nos quedemos solos con A y con B, miremos los puntos C y D y después establecemos criterios para decir el por qué quizás A y B son los que debo de analizar y no D y C. Listo. Vamos aquí a extender esa matriz, si lo queremos ver como si fuera una matriz. Para los puntos C y para el punto D. Entonces yo sé que en el punto C se va a generar lo mismo. Listo. Profe, Vamos a mirar eso. ¿en qué parte está ubicado C y D, profe? En la imagen. Ah, creo que Míralo atrás, sí, por detrás. acá, véalo. C y D. Ya yo Ah, lo listo. resalto más. Listo. Bien. Vamos a mirar esos axiales. ¿Sí? Acordémonos, axiales flectan, flectan. Ahora, ¿en qué plano flectan? Pues entramos y lo analizamos. Vamos a mirar en el punto A, que es este, ¿qué momentos? Los que me generan flexión es el momento en Z, el momento en X. Miren que como el punto A está sobre el eje Z, que es el eje de rotación del momento de 16.12, ese momento en Z no produce nada en A, no produce nada, estoy sobre el eje neutro, no me genera nada, ¿cierto? Vamos a mirar el momento en X. Mire que el momento en X, usted se pone y coge el borrador, imagina que en este punto está el punto A y que en la parte de atrás está el punto B, que usted lo va a apretar y lo va a jalar de esta forma. Entonces usted lo que va a encontrar es lo siguiente. Fibras que estén en el eje Z negativo, en esa dirección, van a estar a tracción y fibras que estén sobre el eje Z positivo van a estar a compresión. De otra forma más sencilla. Listo, grábense esto de otra forma más sencilla. Cojan y miren el dibujo de su momento. Véalo acá. Y pregúntense la flecha que está haciendo. Si la flecha entra al punto, lo está comprimiendo. Pero si la flecha sale del punto, lo está jalando, o sea que lo está tensando. Es como la cuestión, o la forma más fácil de analizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo identifico que el momento en el eje X va a afectar solo dos puntos, el punto A y el punto C. Venga, analicémoslo aquí rápidamente. Tengo un momento que está siendo aplicado sobre este eje, perdón. Un momento, muchachos, que ya empezó a molestar la tablet, que a veces como que queda como paralizada, no sé exactamente qué sucede. Ah,
Listo. Entonces tengo aquí un momento. Estoy cogiendo y estoy saliendo en esta dirección y estoy llegando a esta. Claro, observo entonces que actúa sobre este punto, que yo lo llamé el punto C. El punto C lo intenta jalar, va a jalar todas las fibras que estén en esta zona, todas estas fibras las va a jalar, entendiendo que el esfuerzo va a ir disminuyendo a medida que me acerco al eje neutro, pues porque acordémonos, sigma es igual a mc sobre i, y es la distancia desde el eje neutro al punto de estudio. Perdón, sí, C es esa distancia. Si yo empiezo a acercarme al eje neutro, se disminuye, el esfuerzo llega a cero, y luego me muevo en esta dirección, en donde yo sé que voy a estar comprimiendo todas las fibras, como con la misma ecuación, mismo valor de esfuerzo, simplemente con un signo negativo. Entonces, sé que va a actuar en A y en B. En A va a ser sigma negativo, entonces va a ser menos 105.67 por C sobre I. Muchachos, vamos claros hasta ahí, estamos entendiendo, voy muy rápido, tienen dudas, quieren que repase algo, díganme, díganme. Si ustedes se quedan callados, yo asumo que están entendiendo y yo sigo hablando. Pregúntenme si no han entendido algo, si algo no les ha quedado claro, no sé, díganme cómo vamos hasta el momento, ¿vamos bien o qué? Bien, profe. Bien, profe. Listo, pilas que esto es fundamental, pilas que esto es fundamental. Si esto no Profe, queda o sea, claro, en muchachos, este caso, el que acabamos de escribir ahí que va con presión, ¿cierto? sí, En el punto punto A. A y en el punto C es el mismo, pero positivo, por lo que Sí, ya lo es, jala hacia arriba, ¿sí? sí, ajá, exactamente eso. Ah, Va a ya, ser ya. Ah, positivo listo. acá. Vale, profe. Listo. Vamos siguiendo el asunto. Bien. Y miren que ya este momento ya no sigue siendo más preocupación para mí. Ya no me tengo que preocupar por él, pues porque ya sé que solo actúa para el punto C y para el punto A. El siguiente entonces automáticamente me da a entender a mí que va a actuar en los puntos B y en el punto D. Listo. Venga, hagámoslo aquí. Expandimos el estudio de los puntos C y D a los puntos C y al punto D. Pero esta vez vamos a estar evaluando el efecto de este momento, que dibujándolo viene aplicado de esta forma. ¿Sí? Viene aplicado de esta forma. Aplicado de esta forma, ¿qué quiere decir? Que esa flecha está entrando al punto D, por tanto el punto B está a tensión y el punto D va a estar a compresión. El punto B a tensión y el punto D a compresión. Listo. ¿Qué valor? Lo que hemos dicho, mc sobre i, pero en este caso el momento es ¿quién? Es 16.12. Entonces voy a decir, en B es 16.12 por C sobre i. Listo. Dice que este mismo, pero negativo, porque lo está comprimiendo, es el que yo voy a utilizar para el momento en D. Listo. Ya no me tengo que preocupar más por los axiales. Ya identifiqué en términos de esfuerzos axiales, ya tengo los puntos totalmente caracterizados. Ya en términos de valores. Ahora, analicemos qué efectos están produciendo para poder decidir en términos de esfuerzos axiales cuál sería el punto más crítico. Entonces, si nosotros miramos el punto A, mire que yo en el punto A tengo dos tipos de tensión, ¿cierto? Uno producido por una fuerza, otro producido por un momento.
Y como son producidos por efectos diferentes, pues necesariamente el resultado sobre la pieza o el estado de esfuerzo sobre la pieza se ve afectado por el efecto de estas cargas sobre la pieza. Entonces miren que cuando estamos estudiando la fuerza, el efecto de la fuerza, lo está comprimiendo, y lo comparo con lo que está haciendo el momento, que también lo está comprimiendo, yo voy a decir que el efecto se suma. Después voy y comparo el siguiente. Comparo lo que hace la fuerza con lo que hace el momento. Y mire que el efecto se está restando. Continúo. Comparo. Este efecto se resta. Y comparo. Y comparo. Y este efecto se suma. Muchachos, claro esto. Necesito que quede claro. Necesito que quede claro porque pues es la base. Entonces yo identifico dos efectos sumativos. Este y este. Listo. Esos son de mi interés. Porque el efecto producido por la fuerza y por el momento se suma. No se están restando. Sí, es como si yo le dijera a usted, con la fuerza yo comprimo, pero con el momento yo jalo. Estoy restando dos efectos. Y ahora pregunta, entre A y B, ¿quién sería el más crítico? ¿O con cuál se irían ustedes si la apuesta fuera solo uno? El A, porque el momento es mayor, ¿no? Y si cubre ese, pues cubre el D. Fin del asunto, lo que dijo Pablo. Pablo, ¿cierto? Sí, señor. Para mí el más crítico es el A. Este sería el candidato al punto más crítico, ¿cierto? Bien, sigamos avanzando. Vamos a mirar qué pasa en cuestión de los torques. Bien. Aquí yo quiero que entendamos muy bien ese mismo concepto de sumativo del efecto, si son compresiones, que los efectos de compresión iguales, es un efecto de compresión o de tensión, pero aquí intentemos entenderlo en los cortantes, intentemos verlo desde el punto de vista de cómo intenta deformar el punto, pero sobre la sección transversal, ¿sí? No vertical a la sección transversal, sino sobre ese anillo que vamos a estar demarcando acá. Entonces, para eso vamos a tomar esto. ¿Dónde quedó? Y dejemos otra por acá que quizás vamos a necesitarla también para ahorita. Bien, yo sé que ese momento torsor a todos, o sea, a todos los va a afectar en la misma cantidad, TC sobre J, a todos. Ahora, aquí lo que nos interesa saber es ese efecto que produce ese torque sobre el punto, como qué dirección tiene. Entonces vamos a decir que para el punto A, aquí, para este punto A, el torque viene así. Listo. En el punto A, yo voy a tener que el torque va a venir en esta dirección. Torque, perdón, yo miro nuevamente aquí. Listo, va a venir en esta dirección. Ahora sí. Aquí va a venir el torque. Sé que ese torque, para este caso, va a producir un tau igual al valor del torque, que es 120.31
por el C sobre J. Listo. Ahora, yo necesito que nosotros entendamos esa dirección de ese movimiento, cómo es. Acordémonos que aquí yo necesito acompañar esto de una serie de letras que yo las voy a llamar de manera como AB global, pero que lo que vamos a hacer es identificarlas con los ejes sobre el cual está girando el torque y la dirección en la que está afectando el punto. Entonces, para el punto AB, ¿cómo? O más bien, ¿cuánto sería A y quién sería B? Vamos haciéndolo aquí. Esto sería... Regálenme aquí un minutico, yo muevo esto. Listo. Los escucho. Ah, listo, esto va a venir aquí, yo ya lo hice con anticipación. En este caso va a ser un tau, de aquí van a ir un A, un B, y esto va a ser igual a ¿quién? A 120 por C sobre J. Listo. Lo mismo acá. Profe, ahí faltaría el signo, ¿no? Del 120. Sí, eso es lo que yo, por eso es lo que yo quiero que conversemos. Claro, ahí faltan cosas, ¿no? Yo simplemente estoy diciendo ese es el valor numérico. Ahora, la dirección y ese A y ese B, ¿cuánto va? O sea, no cuánto valen, sino qué ejes o qué ecosistemas, si es el X, el Y o el Z, es lo que yo quiero que definamos ya. Esa es la parte de interés. El cálculo es muy fácil porque es el mismo valor para todos. Lo importante es saber el signo, cómo actúa. Para después poderlo relacionar con quién, con esa fuerza cortante. Poder decir, bueno, ¿y la fuerza cortante cómo está actuando sobre ese punto? ¿Hace un efecto sumativo o esto hace un efecto de resta? Que es lo que vamos a querer llegar. ¿Listo? Bien. Entonces, para el punto A, muchachos, ¿cómo queda eso? Tau YX y el valor Tau es Y, negativo. excelente. Tau YX, valor negativo. Perfecto. Tau YX en el punto A. Vamos a mirar el punto B. Listo. Vamos a mirar el punto B. Si yo continúo acá, esto vendría como de esta forma. Vamos un poquito ese B por acá. Por acá vendría el torque en el punto B. Listo. Bien, en el punto B, ¿cómo es, muchachos? Tau YZ positivo. Perfecto. Tau Y, ¿por qué? Porque el torque gira con respecto al eje Y. Y aquí pensemos esto para entender un poco la cuestión de esos símbolos. Sí, va en la dirección Z positivo. Esta es la forma más sencilla hacia dónde apunta el torque. En este punto hacia Z positivo. La otra forma de intentarlo ver es ese punto E, ¿en qué dirección va a intentar deformarlo? Va a intentar moverlo sobre la circunferencia en esta dirección Z. Perfecto. Este sería positivo. Continuamos el estudio, el punto C acá. Ese también sería YX, profe. Este tau sería, sí señor, sí señor. Y en este caso sería con qué símbolo. Yo pondría Positivo, ¿sí o positivo, no? profe. Yo pondría Positivo. positivo, sí. No, yo pondría, no, es positivo. Piensen, ¿qué sentido intenta mover el punto hacia la dirección X positivo? Véalo de otra forma, bueno, y la flecha, el vector torque en ese punto, ¿hacia dónde apunta? Hacia el eje X positivo. Listo. ¿Sería positivo? Vamos al Profe, punto... en el punto B le Sí, falta un subíndice al cortante, que es YZ. señor. Gracias, Daniel. Gracias. Y vamos a mirar ya en el punto D
Si replicamos el dibujito, entonces va a ser, nuevamente, un tau Y, sería un tau YZ, mire que intenta mover el punto en la dirección Z negativa, tau YZ, dirección negativa. Perfecto. Listo, esto es positivo. Y esto es positivo. Perfecto. Vamos a mirar esas fuerzas. Listo. Vamos a mirar las fuerzas que producen cortante. Ya identificamos que eran dos. Que era la fuerza de... borro acá. Que era la de 986 y que era la fuerza de 1026. Listo. Muchachos, esa fuerza de 986, ¿en dónde, o más bien, a qué puntos afecta y cómo los afecta? La de 986, esta de acá. ¿Ella qué intenta hacer? ¿Ella qué es lo que produce? Intenta desplazar a B y a D ¿cómo es? En X negativo. Intenta desplazar. Pero pille que D y B están sobre la línea de acción de la fuerza. Los que intentaría desplazar, o si yo estoy equivocado, muchachos, no hay D y B, no, yo pienso que o los puntos en los que estaría actuando sería en el punto A y en el punto C. Y que la fuerza de 1026 estaría ejerciendo cortante sobre los puntos D y el punto B, porque los intenta jalar en esa dirección, intenta cortar la pieza en esa dirección, intenta desplazarla en esa dirección. Fabián, ¿te queda claro o de pronto yo estoy Sí, profe. equivocado? No, creo que este ¿Sí? está correcto. Sí. Bien, relajado, hermano. ¿Cómo va la Guajira? Bien, gracias a Dios. Usted es de la Guajira, ¿cierto, Fabián? Sí, profe. ¿En qué parte estás? Pues llegué a Bogotá ayer mismo. Ya, Sí. ya. Ojalá te acostumbres rápido al frío. Listo. Vamos a analizarlo, vamos a mirarlo. Vamos a mirar entonces, yo ya sé que la de 986 está en A y en C. Pregunta, ¿el efecto de esa fuerza de 986 es positivo o es negativo? O la dirección, ¿es positivo o es negativo? Es negativa, profe. Listo. Entonces, de antemano, yo voy a tener un negativo aquí para el punto A y para el punto C voy a tener un negativo acá. Listo. Vamos a mirar para el punto, para la fuerza de 1026. Y aquí coloquemos de una vez esa fuerza de 986 y 986. Esta fuerza de 1026 va a intentar jalar el punto D y el punto B en la dirección Z positiva. Entonces ese efecto va a ser positivo, va a ser positivo y va a ser 1026 acá y va a ser 1026 acá. Listo. En este punto, para calcular esa acción de esas fuerzas cortantes sobre esa sección transversal, la ecuación a la que llegamos es una ecuación donde se representa geometría de la sección transversal, pero yo sé que en el caso, yo ya me lo sé, podemos estar viendo la ecuación, en la próxima clase podemos ver la ecuación general y cómo de la ecuación general llegamos pues a la específica para la sección transversal. Pero yo sé que para este caso es 4b sobre 3 veces el área, siendo B la fuerza cortante, actuando sobre el punto, siendo B la fuerza cortante, actuando en el punto. Bien, entonces yo por eso ahí anticipo, de antemano puse el 986, ¿cierto? Aquí simplemente es por 4 sobre 3A, por 4 sobre 3 veces el área, por 4 sobre 3 veces el área,
Procedemos a hacer el mismo análisis anterior, ¿cierto? De cómo son los efectos, cómo interactúan los efectos. Entonces, muy rápidamente, pues, nosotros vemos cosas sencillas, que aquí el efecto es sumativo. Voy a intentar hacerlo, que aquí el efecto es sumativo. Igual acá, o sea, que estoy sumando, más menos resta, más menos resta. ¿Listo? Entonces miren, que si la pregunta en el parcial fuera, identifique el punto crítico y para ese punto crítico aplique una teoría de falla. O sea, sería cambiar aquí el enunciado. Yo no le diría a ustedes, analice el punto A al punto B, no. Para esa sección transversal, ¿cuál es el punto crítico? Entonces, miren que ese punto crítico preliminarmente lo habíamos analizado desde el punto de vista de los axiales y dijimos, es el punto A el más crítico, ¿cierto? Cuando entro y miro desde el punto de vista de los cortantes, nuevamente identifico que la es crítico desde el punto de vista de cortantes. Entonces, si yo tengo que aquí se suma y que aquí se suma, el punto A es un punto crítico. ¿Es el más crítico? Sí, porque mire que el otro punto en donde yo tenía suma de esfuerzos axiales, que era el punto D, donde yo tenía una suma, ya había dicho que no era tan crítico porque el momento era ¿cuántas veces menor? Venga, digamos 105.67 Profe, ahí, o sea, dividido... ahí se analizan los dos positivos, ¿sí? Sí, porque ahí el efecto se suma. Ya voy para allá, dame un minuto. Listo, ya voy para allá. Miren que me daría que ese momento 16.12 es 6.5 veces menor que el momento aplicado en A. Entonces yo dije, listo, término axial, el punto A es el más crítico y como el cortante también se está sumando, ese es el punto más crítico. Punto más crítico. Ese es el punto más crítico, ¿cierto? El ejercicio me dice, analice A y C. Vamos a analizar A y C. No tiene mucho sentido analizar el punto C, porque es que mire que tengo que, en términos axiales, los efectos producidos por la fuerza y el momento se restan, y en términos de cortantes producidos por fuerza y torque se restan. Entonces, realmente nuestro estudio debe estar orientado a analizar el punto A. Quiero que miren cómo va a proceder la cuestión de lo que vamos a ver más adelante. A este punto de análisis, ¿qué más debo yo de hacer para poder solucionar un problema de elementos Profe, de máquinas? Dime. lo que pasa es que el cortante es mayor en B, ¿sí? Entonces no deberíamos analizar A y B. Qué buen dato. El cortante es mayor en B. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mire que el efecto cortante en el punto B se suma. Y además de eso, mire que tiene un momento de 1026 que es ligeramente mayor que este 986. Venga, miremoslo cuántas veces. Listo. 1026 menos 986. Estamos hablando aquí que la diferencia entre este y este es de 40 newtons. ¿Sí? 40 newtons con valor de gravedad de 981 vienen siendo pues ahí como aproximadamente como 4 kilos para generar esa fuerza de 40 newtons son como 4 kilos en suspensión, ¿cierto? ¿Es mayor? Sí, pero miren que como en axiales, no suma, no es más crítico. ¿Debo analizarlo? Sí, simplemente por una cuestión. En los ensayos de materiales, cuando estamos haciendo el diagrama de esfuerzo de formación unitaria, o sea, la prueba de tensión, esas pruebas fallan por la acción de esfuerzos cortantes, no por la acción de esfuerzos axiales, sino por cortantes. Entonces, sí podemos entrar a analizarlo, podemos entrar a mirar ese punto también como el punto B de análisis. Antes de continuar, yo quiero acá que hagamos lo siguiente. Esto es lo que ustedes deben de saber hasta este momento.
Es lo que deben de saber hasta este momento. Y quizás un poquito más. Y quizás un poquito más. De aquí en adelante lo que es diseño es una cuestión muy sencilla. Listo. Voy a copiar aquí. Pasos a seguir. Uno. Calcular esfuerzos principales. Definir una teoría de falla en función, voy a colocar acá en función de algunos requerimientos técnicos o características del material. Lo voy a dejar así. Son dos parámetros diferentes. ¿Cómo hago yo para explicarme? No sé si exactamente es correcto decir que son dos parámetros diferentes, pero son dos aspectos que necesito tenerla muy clara a la hora de hacer ese análisis. Cuando yo defino esa teoría de falla, lo que tengo que hacer es calcular un esfuerzo efectivo, lo voy a llamar así, calcular un esfuerzo efectivo, y finalmente determinar el factor de seguridad. Listo. Es como lo que vamos a tener que analizar, lo que vamos a estar desarrollando para finalizar este ejercicio, y para eso pues necesitamos adelantar un poco la teoría, pero quiero que en este momento tengamos claro eso. Listo. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Esta parte es una cuestión bastante sencilla. Aquí yo tengo que acordarme de algo muy importante. Sigma 1 mayor o igual que sigma 2 mayor o igual que sigma 3. Aquí podemos ir al círculo de Moore, volver a trabajar con el círculo de Moore. Es fácil, es complejo, depende del estudiante. En mis tiempos eso generaba, no nos gustaba, bueno, hay gente que le gustaba, es una herramienta gráfica interesante, pero yo lo que prefiero hacer es decir lo siguiente: voy a calcular un sigma A, sigma B, que si mal no me equivoco es algo como así, es como un sigma X más sigma Y sobre 2, ya podemos verificar ahorita, déjeme, yo lo escribo a ver si me acuerdo de cabeza, y después vamos y lo verificamos pues en el parcial. Muy seguro debe estar la fórmula, y si no está, pues es por lo que les digo, en esta modalidad virtual, ustedes tienen eso lo deben de tener al alcance. Sigma X más sigma Y sobre 2, más o menos la raíz cuadrada de, creo que es sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado, más tau máximo al cuadrado. Venga, yo verifico acá, muchachos, que de pronto no vaya a estar equivocado. Les di tabla de material. Sí, aquí les di la ecuación. Es más sencillamente esta. Utilizar esta ecuación. Y es utilizar esta otra ecuación. Voy a corregir aquí. Aquí está XY. Tau XY. Y aquí es la suma. Listo. Lo escribo de una manera global, ¿por qué? Pues porque lógico, cuando yo esté analizando el punto A, el punto B, esta notación va a cambiar. En el punto A, entonces yo voy a tener, sí, son sigma X. Observen algo interesante.
Independiente del punto A, B, C y D, este sigma y, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Porque si yo no tengo esfuerzos axiales actuando en esa dirección, yo no tengo esfuerzos axiales actuando en esa dirección, entonces esto va a valer 0. Esto va a valer 0. Entonces simplemente escoger ese sigma X, que yo ya sé que es negativo, dividirlo entre 2, tau XY, pues que ya lo tengo aquí, tau XY, tau YX, bueno, realmente es ajustar es más, para nuestro caso yo soy el que estoy equivocado, para nuestro caso sigma Y no es 0. Nosotros tenemos un sigma en Y que vale 0 es en X. Y aquí pues no vamos a tener tau XY, sino que para nuestro problema vamos a tener tau YX, que ya lo calculé en este punto. ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos cuando calculamos esta ecuación para que cerremos hoy? Yo de aquí voy a sacar dos valores, un sigma A cuando utilice el positivo y un sigma B cuando utilice el negativo. Y después lo que necesito es correlacionar ese sigma A y ese sigma B con esto de acá, para poder decir quién es sigma 1 y sigma 2 o sigma 3, cuánto vale, cuánto vale. Entonces, por decir, un ejemplo sencillo y bien bobo, no sé, metimos los valores en la ecuación y me dio sigma A, me estoy inventando valores, 80, sigma B igual a menos 10. Ah, entonces necesito correlacionarlo y la única forma para poder cumplir eso va a ser ¿qué? Ah, entonces sigma 1 es sigma A. Y para poder que sigma 2 sea mayor que sigma 3, sigma 2 igual a 0 y sigma 3 igual a este valor. Es la única forma. Y cuando yo ya sé quién es esos esfuerzos principales, quiénes son sigma 1, sigma 2, sigma 3, que es lo que tengo allá, después me dice, define una teoría de falla en función de algunos requerimientos técnicos o características del material. Lo estoy dejando de manera global, no voy a entrar a decirles, vean, función, no. Ahí voy a tener que analizar cosas. ¿Y qué cosas son? Primero, ¿qué tipo de material estoy trabajando? ¿Dúctil o frágil? Porque puede ser que eso sea algo que usted conozca de antemano. No, mira, ingeniero, trabajé con un 10-20, un acero 10-20, eso es un material dúctil. Si es un material dúctil, pues va a depender la teoría de falla y la ecuación que voy a seleccionar. Lo siguiente es que quizás usted no conoce el material, pero por la aplicación del problema o por la solución o por la física del problema, miren que si yo aplico fuerzas en esta palanca, pues yo espero que estos puntos se deformen, intenten girar, va a haber un desplazamiento asociado. Como hay un desplazamiento, pues no puede ser un material frágil, porque los frágiles se rompen antes de desplazarse, antes de deformarse. Pienso en un material dúctil. Y eso es para especificar qué material dúctil, pues eso va de la mano con quién, con calcular este factor de seguridad. Y este factor de seguridad para esta primera etapa del curso va a ser N igual a algo muy sencillo. Un sigma Y, también llamado SY, sobre, lo voy a colocar así, un sigma con un gorrito. ¿Esto de dónde viene? De la caracterización mecánica del material. Ya hay tablas donde yo voy consulto y me dicen una 0,1020, el valor es tanto. ¿Y este de dónde lo calculo? Ah, pues es función del tipo de material y de la teoría de falla que yo vaya a aplicar, porque esa teoría de falla me debe entregar una ecuación para calcular ese sigma gorrito, sigma til, para calcular pues ese símbolo que tengo ahí. Vamos, clase del día jueves. Estamos con un problema más. Vamos a mirar otro parcial, vamos a analizarlo. Vamos como a repasar esa ecuación de los esfuerzos cortantes por fuerza, este 4AB sobre 3A, qué pasa cuando son otras secciones transversales. Vamos ya como a calcular ese C y ese I, pues son ecuaciones, muy seguramente en el parcial también están, pero yo verifico. Sí, en el parcial también están, entonces es una cuestión pues como de reemplazar números. El análisis más importante de todos es sacar esa matriz o esa tabla que estamos viendo ahí. Eso es fundamental. ¿Y eso de dónde radica? Pues hombre, de hacer una sumatoria de momentos
que puedo aprovechar la ventaja de la virtualidad para entrar a un website que me solucione esto y yo simplemente me encargo de sumar, perdón, muchachos. No me pongo a joder con esto simplemente lo quiero saber como por cultura general. Seamos sinceros, sus celulares fácilmente pueden hacer este tipo de cosas y ya después viene un raciocinio de la física del problema para poder armar de manera correcta esta tabla. Muchachos, estamos conversando. Terminamos de charlar esto el jueves conversamos un poquito de los proyectos, yo no les hablé muy a fondo de eso, les voy a mostrar qué han hecho muchachos en 2 semestres anteriores, este ya sería el 3er semestre en el que en mi curso, en este, no en el otro de elementos de máquina, sino en este, aplicamos esa metodología de utilizar unas guías que maneja Javier. Cambiamos ese desarrollo de guías más bien por un proyecto en el que nosotros podamos como conectar lo que vimos en mecanismos en una escala pequeñita de un juguetico, escalarlo a eso que yo les dije, a barcos, a mezcladoras, a esas cosas. Vayan pensando en que van a armar grupos de desarrollo, les voy a enviar un correo también eso, piensen que para el viernes a más tardar me están enviando los grupos de desarrollo e intentamos la semana 2, de pronto jueves, martes... No, el martes de la semana 2 creo que quedó. Voy a verificar. Piensen que para el martes de la semana 2, cada equipo de desarrollo me estaría presentando 3 ideas. Ustedes ya saben cómo es eso. 3 ideas, buscamos artículos científicos relacionados, me presentan, eso creo que es el martes que coloqué. Voy a verificar si ya les envié correo, porque sé que con los de mecanismos ya lo hice. Nos vemos el día jueves, muchachos. Buena semana. Hasta luego, que estén todos muy bien. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe.